viejo sabio era Salomón, dedicó su vida para conocer el sentido de la vida. ¿Pa' qué es y en qué deriva? Vanidad, vanidad, de vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar, nada nuevo hay bajo el sol. Muy bien. Vamos a, a continuar con nuestra serie de Eclesiastés. Y hoy día vamos a hablar sobre el tiempo. Ya hemos hablado sobre la muerte, ya hemos hablado un poco sobre esta idea de lo que hay bajo el sol. Hemos visto un poco todos estos temas. Y hoy día vamos a hablar eh, sobre el tiempo, sobre el tiempo. Pero el tiempo en Eclesiastés, no el tiempo como uno aprovecha el tiempo, y como generalmente uno ve temas en la iglesia, ve predicaciones en la iglesia que son buenas, no estoy como diciendo que sean malas y que no correspondan, no, para nada, todo lo contrario. Sino que simplemente estamos viendo otra arista del dado. Es un dado donde está la verdad de Dios, eh, que tiene 6 caras, en este caso serían bastantes más, pero ahora vamos a ver solamente una de ellas. ¿Okay? Ver cada una de ellas por sí sola nos ayuda a comprender los detalles que pueda tener cada uno y aprender un poquito más de eso. Hoy día nosotros vamos a ver el tiempo en Eclesiastés, específicamente en un texto bien famoso y que nos va a ayudar a comprender de mejor forma ese texto y así también quizás, si Dios quiere, y si tenemos una lectura atenta, aprender a amar más a Dios, a anhelar más su segunda venida y a disfrutar más de Él en el presente. Y también encontrar algunas aplicaciones para nuestra vida en el día a día. Sí, esa es un poco la idea. Vamos a hablar de el tiempo en Eclesiastés. Y como ya imaginan, el texto que vamos a leer es el capítulo 3 de Eclesiastés, el 3 en adelante, hasta del 1 al 8. Capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y después, a medida que vayamos avanzando, vamos a leer los siguientes versículos hasta el 15. Pero por ahora el 3 del 1 al 8. Entonces dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. So, vamos a orar y de ahí que el Señor nos ayude a comprender este texto. Oremos. Amado Dios, seguimos delante de ti, en tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y en esta hora pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes a comprender este texto, a leerlo en función de lo que tú quieres mostrarnos y así poder aprender, Señor, tus verdades, tomarlas para nosotros, guardarlas en nuestro corazón y vivir de una forma diferente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muy bien. Eh, Vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de Eclesiastés, llegamos a ciertas conclusiones. A lo largo de todos estos temas, una de las principales es que cada vez que el, el predicador o Salomón habla de lo que está debajo del sol, se refiere a las cosas que hacemos en este supuesto de que estamos en una vida sin Dios, una vida en la cual no existiera Dios, no existiera una trascendencia y así sucesivamente. Entonces, en base a eso nosotros vamos a intentar entender qué dice este texto,
Pero antes de eso yo les quisiera hacer una pregunta, y es, por lo general, cuando han escuchado predicaciones en este texto o enseñanzas en este texto, o han usado este texto, ¿cómo ha sido presentado? ¿Cómo ha sido utilizado? ¿Cómo ustedes mismos lo han entendido en su primera lectura? ¿O cómo se les ha presentado a ustedes este texto? Y antes de seguir, damos la bienvenida a la Jocelyn. Dios te bendiga, hermana Jocelyn. Muchos saludos por allá en Chillán. Muchos abrazos a Chillán. Y eso, pregunta abierta. ¿Cómo por lo general se entiende este texto o cómo lo han escuchado y cosas así, mientras yo prendo la estufa? Siéntanse libres para hablar, no hay ningún problema. Yo lo he escuchado bastante con respecto a saber administrar los tiempos. Uh-huh. A varias personas que le he escuchado predicar sobre estos versículos es como aprende a administrar tu tiempo, en el fondo. Yeah. Porque hay tiempo para todo, así que puedes hacer todo en tu tiempo si te organizas. Una cosa así. Ya. Buena. Yo también he escuchado esa bastante. Administrar. ¿Qué más? Yo he escuchado otra, pero que tiene como en relación a la espera. Cuando tú quieres algo y como que le estás pidiendo a Dios, es como tranquilo, todo tiene su tiempo y ya va a llegar y en algún momento lo vas a tener. Más por ese lado he escuchado yo. Como una especie de un tiempo determinado. Claro. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más ha escuchado algo al respecto? Ya sea a lo mejor que tenga que ver con las que han dicho los chiquillos u otra opción que hayan escuchado, u otra posible interpretación. Yo igual he escuchado lo que comentaba Andrés. Ya. De administrar. Se fue la Pía, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, Pía. Sí. De hecho, también he escuchado ese harto. Jocelyn, ¿eso es un gato? Sí, el gato de aquí de donde vivo. Qué ternura más grande. Me caen bien los gatos. Nada, mentira. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. De hecho, la gran mayoría de las interpretaciones de este texto tienen que ver precisamente con las dos ideas que dieron el Andy, el Gerson y la Pía. Esta idea de, mira, ¿sabes qué? El día tiene 24 horas y tú puedes utilizarlas como tú quieras y hay tiempo para hacer todo. Hay tiempo para hacer todo. El problema, si no lo estás haciendo todo, es que tú no lo estás administrando bien. Y generalmente se utiliza este texto para apuntar hacia esa idea. Otra forma de verlo tiene que ver con lo que decía Gerson, que es esta idea de casi como esperar el tiempo de Dios. Como tranquilo. Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios sabrá cuándo darte aquello que esperas, así que calma. Entonces, espera el tiempo de Dios. Eso es una manera de verlo. Otra forma de verlo también tiene que ver con esa idea de esperar, pero en un sentido no tanto en el tiempo de Dios, sino que en las etapas de la vida. Como no adelantarse a las etapas de la vida. Como, oye, eres adolescente, no te preocupes de pololear y esas cosas, preocúpate de esto. Preocúpate, y después en tu juventud, mira aquí, preocúpate de esto. Y después cuando uno llega ya a la adultez y te dicen, oye, pero no
ya no ya no tienes tiempo de preocuparte de esto, apúrate en esta cosa, o pucha, ¿por qué no tienes esto? ¿Por qué no tienes esto otro? Ya no es tiempo de preocuparse de eso, pues hay que preocuparse de otras cosas, y así sucesivamente. Y después en el tiempo de la vejez, ahí uno se preocupará ya no de correr tanto, sino que de disfrutar ciertas cosas y todo lo demás. Y se entiende de esa forma también. Y aquí viene el gran pero. Pero creo yo que no apunta a eso. No está apuntando, si bien esas son verdades, que están en otras partes de las escrituras, que se nos habla de la administración del tiempo, de la administración de nuestros recursos, de nuestra mayordomía del tiempo y todo lo demás. Creo que este texto no habla de eso. Creo que este texto habla de otra cosa. La idea del tiempo en Eclesiastés es otra cosa. No es un tema de cronología, de un reloj que va avanzando, o de etapas de la vida que van avanzando. Esta idea de tiempo en Eclesiastés tiene que ver con una vida bajo el sol, donde el tiempo va dominando. Tiene que ver con una dimensión, por así decirlo. Una dimensión temporal, que es esta donde nosotros estamos viviendo, en este mundo. De hecho, en el texto antes, en el capítulo 1, ya se habla un poquito de ciertas cosas que ocurren en este mundo, ¿okay? En función de su temporalidad. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo, los primeros versículos, en el versículo 3, 4, 5 y 6, se habla un poco de esto, al decir, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La idea, un trabajo que es afanado en este mundo, en este supuesto de una no existencia de Dios. ¿Okay? ¿Qué provecho tendría el trabajo si no existiera un Dios? Eso es lo que está diciendo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esa es la idea de la temporalidad, ¿no? Ahí está la temporalidad. En este mundo, al final, ¿para qué afanarnos? Si sin Dios, en este supuesto sin Dios, las generaciones van pasando, el tiempo va avanzando y la tierra va permaneciendo. Y punto. Y no hay más que eso. Es una concepción bien materialista del mundo. Después dice, sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces, nuevamente, esa temporalidad de avanzando día a día, rápidamente, raudamente, casi desesperadamente. Después dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Entonces, una idea cíclica del tiempo, de este mundo cíclico que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, y en eso se concentraría la vida del ser humano, en la medida de este supuesto de que no existiera un Dios. Y nada más que eso, ver el tiempo pasar, ver los días pasar, sin sentido, sin dirección, sin un objetivo. Entonces, tiene que ver un poco con eso esta idea de tiempo. Y después cuando nosotros llegamos al capítulo 3, el texto comienza diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, esa idea de debajo del sol nos coloca unos lentes específicos para leer el texto. ¿Cuáles son esos lentes específicos? Que aquí él va a hablar de cosas que uno debe evaluar en este supuesto de no existencia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería eso? Que si nosotros estamos en este supuesto de no existencia de Dios, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir. Y punto. Y no hay más. Hay un tiempo de cosechar y un tiempo de recoger lo cosechado y se acabó esta vida. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para recoger lo plantado. Y punto. Y se acabó. Y así con las distintas obras que aquí se muestran. Hay un tiempo de matar y hay otro tiempo de curar y no hay más. Entonces fíjense cómo nombra cosas que son propias de esto, de
de este carácter terrenal, de este supuesto que está planteando el predicador, de una vida sin Dios, donde no habría más que esto, no habría más que cosechar, trabajar, reír, llorar, esparcir piedras, juntar piedras, que tiene que ver con la muerte, esa idea de las piedras y de la adoración, abrazar, abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, de perder, de guardar, de desechar, de romper, de coser, de callar, de hablar y así sucesivamente, de amar, de aborrecer, y punto, no habría más que eso. Y es ahí donde el autor establece el quiebre. Es decir, para el autor de Eclesiastés, el tiempo tiene un antagonista. El autor de Eclesiastés nos coloca siempre antagonistas, o dos elementos que son antagónicos. Nos coloca la vida y la muerte. Nos coloca, no sé, al sabio y al insensato. Nos coloca al necio y al que ama a Dios. Y así sucesivamente. Todas estas dualidades, estos antagonismos. ¿Y cuál sería el antagónico del tiempo? ¿Cuál creen ustedes que sería el antagónico del tiempo? Tengo dos ideas. Ya, adelante, ¿Puedo Gerson. decirlo? Sí, dale. Espero sea una correcta, si no estaría así súper perdido. ¿Podría Ya. ser quizás la muerte como una opción y la otra el afán? ¿O estoy perdido así totalmente? No totalmente perdido, pero no, No, ya, no, pero no, casi. pero casi, pero casi. Entonces está el tiempo. ¿Qué es lo antagónico del tiempo? Ujú. Lo atemporal, por la eternidad, lo eterno, ¿o no? Exactamente, lo eterno. Y a partir de ahí, el autor de Eclesiastés, del versículo 9 en adelante, va a empezar a mostrar este antagonismo con el tiempo. Entonces está lo temporal y lo eterno, o el tiempo y lo eterno. Todo tiene su tiempo en este mundo bajo el sol. Pero ahora vamos a ver un mundo que no está bajo el sol, que va más allá, que es el verdadero mundo, que es nuestro mundo, donde sí hay un Dios que gobierna todas las cosas. Y ahí va a mostrar la idea de la temporalidad, de la eternidad. ¿Y cuál es esa? Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y esa es una pregunta retórica que tiene una respuesta como un no. No hay provecho en esta vida temporal, en esta vida del tiempo, donde hay que cosechar y recoger lo plantado y punto, y se acabó. Y no hay más progresión, que es algo que se plantea antes. En el capítulo 2 se habla del suceso del trabajo, se habla de la sabiduría, y se plantea de esa forma, se plantea de qué sirve el salmista de nuevo, Salomón, el predicador, se plantea a sí mismo de qué me sirve trabajar, esforzarme en el trabajo, si al final todo eso va a quedar para alguien más, que es un hijo mío, yo no lo voy a disfrutar, y por lo tanto lo más probable es que él dilapide todo o no, quién sabe. Y yo voy a estar muerto, entonces también da lo mismo. Entonces, bajo esa comprensión catastrófica y materialista, es que él dice, estas cosas de acá no tienen ningún provecho si es que no existiera un Dios. No hay nada que tenga provecho si no existiera un Dios. Entonces, la única esperanza de vida feliz en este mundo sería, en este supuesto de no hay Dios, comer, gozar, disfrutar del trabajo, enfiestarse y nada más. Buscar una felicidad antropocentrada, antropocéntrica o egocéntrica, donde yo me gozo, yo me alegro, porque al final, ¿para qué hacer obras de caridad por un otro si al final después yo muero y eso no sirve de nada? Ese otro va a llegar el día en que va a morir y se acabó. Entonces nada tiene sentido en un mundo de esas características. Y es ahí donde avanza y dice, yo he visto el trabajo
que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Este es un trabajo diferente al anterior. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Entonces, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, mostrando lo que ha hecho Dios de forma eterna, colocando eternidad en esta creación, todo lo demás. Perdón, me desconcentré. Voy a tirar este celular lejos. Ahora sí. Entonces, muestra cómo los hombres no logran comprender esa obra de Dios, cómo esa obra es eterna, lo dice tal cual, como la eternidad que Dios coloca en el corazón del hombre, y después lo dice, lo que Dios ha hecho del principio hasta el fin, repite la idea de eternidad de nuevo. Después dice el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es donde Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Nuevamente, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios con un objetivo, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Entonces, fíjense, lo que ha de ser en el futuro, ya fue. En esta visión, en esta comprensión del mundo diferente, donde sí hay un Dios que gobierna todas las cosas, el futuro ya pasó, porque hay una eternidad ahí dando vueltas. Dios restaura lo que pasó. Entonces, con este casi trabalenguas que está mostrándonos este hombre sabio, nos habla un poco de esa eternidad que fue grabada en el corazón del ser humano, esa idea de ser creados a imagen y semejanza de Dios está presente. Y por lo tanto, no debemos, ningún ser humano debe vivir o puede vivir de tal manera que niegue la existencia de un Dios. Es imposible vivir de esa forma, negando la existencia de un Dios. ¿Okay? Puesto que todo ser humano va a comparecer delante de Dios, ya sea para juicio y condenación o para alegría y gozo completo. Esta idea del galardón que es entregado a los justos hijos de Dios. Entonces, Dios da este trabajo al ser humano. No es que el hombre lo use simplemente para gozarse y alegrarse en todo ello. Y en última instancia, tanto el gozo, lo que come, lo que bebe, la alegría, todo ello también es dado por Dios. No es alcanzado por el propio ser humano. Entonces esa idea de temporalidad donde yo cosecho y siembro y punto, y se acabó, ya no existe. Dale, Katy. Sí, tengo una duda. ¿A qué se refiere con Dios restaura lo que pasó? Dios restaura lo que pasó. Ya vamos a llegar ahí. Ya. Calma, ya vamos a llegar ahí. Entonces, pero falta poco, porque el otro día me retaron por predicar tan largo, así que vamos a ser más cortitos. Ya, fue en la interna de retaron. Ya. Entonces el 14, si bien antes se nos muestra como si hay un Dios que da el trabajo y por lo tanto mi objetivo de vida no puede ser el trabajo, quien gobierna mi tiempo no puede ser el trabajo, y después hay un Dios que me da el comer, el beber y la alegría, y por lo tanto el comer, el beber y la alegría en sí mismos no pueden dirigir mi vida, dirigir mi tiempo, sino que es Dios el que dirige el tiempo. Después pasa al versículo 14 a mostrar cómo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es decir, todo aquello que Dios hace en nuestra vida es, de hecho, perpetuo. Tiene resultados eternos, resultados perpetuos. Ahora que nosotros, hijos de Dios, podemos ver este mundo temporal de forma
perpetua, de forma eterna, podemos ver a Dios mismo en él. Podemos ver su grandeza, su poder, su eternidad en cada una de las cosas creadas, y al mismo tiempo logramos ver las consecuencias que tendrá también en nuestro futuro. Es decir, el hecho de lo que yo les comentaba antes, esta idea del juicio eterno o de la alegría y gozo eternos también. ¿Okay? Y sobre eso no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces el propósito de todas estas cosas es el temor de Jehová, que un poco lo que se plantea en Proverbios también, escrito por el mismo autor, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces todo lo que existe, esta idea de Dios gobernar todas las cosas, Dios dar el trabajo, Dios dar el comer, Dios dar el beber, Dios dar el gozo y alegría, todo eso lo da Dios a todos los hombres, a todos los seres humanos, hijos y no hijos, con el propósito de que cada uno de estos hombres, cada uno de estos seres humanos tema a Dios. Entonces nosotros vemos como no son solo los creyentes que tienen trabajo, es toda la humanidad la que tiene un trabajo. O la gran mayoría, por lo menos. No todos en el fondo, todos tienen, ya sea trabajos propios como que tienen un sueldo, o trabajos, labores que uno tiene en su casa y todo lo demás. Sí, Katy. Sí, entonces las interpretaciones que le daba Gerson y Andrés, ¿se aplica o no? ¿Cuáles interpretaciones? Lo que decía Gerson, por ejemplo, de esperar, de que todo tiene su tiempo, que hay que esperar, y lo que decía Andrés de saber administrar el tiempo. Uh-huh. ¿Eso es aplicable a estos versículos ¿Sí? o no? Es aplicable a lo que viene después. Ya me estoy adelantando. Ya. No, a lo que estamos viendo ahora, de hecho, a lo que estamos viendo ahora. Pero no es aplicable, por ejemplo, a los versículos del 1 al 8, que quieren decir, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo de plantar. Sí, pues a esos versículos me refería. Ya, a esos versículos no propiamente tal, porque esos versículos están explicando cómo en este mundo en el que nosotros vivimos, si se comprende sin Dios, entonces sí aplica esa verdad de tiempo de morir y tiempo de vivir y tiempo de morir. ¿Por qué? Porque el texto está intentando mostrar que si no hubiera un Dios, entonces lo único que resta es vivir y morir. Y por lo tanto hay solamente tiempo para vivir y morir. Ya que si no hay un Dios, no hay una eternidad, entonces solamente hay tiempo de plantar y cosechar. Y punto. Se acabó. Esa es la idea, lo que quiere mostrar ese primer texto. Después, la segunda parte del 9 en adelante, te doy al tiro la palabrita a Jocelyn, quieren mostrar la idea de la intromisión de la eternidad, mostrando que en esta concepción del mundo sin Dios está equivocada porque se intromete la eternidad, porque Dios existe, Dios actúa, Dios graba la eternidad en nuestro corazón, y a partir de eso nosotros comprendemos que el trabajo fue dado por Dios y no es mi objetivo final. En un mundo sin Dios, de los versículos del 1 al 8, el trabajo en sí mismo es mi objetivo final. No, pero tú lo llevas al contexto de un mundo sin Dios, pero para los hijos de Dios. O sea, tampoco es aplicable lo que decía Gerson y Andrés. No. Es aplicable, aplica. De hecho, existe un tiempo en el sentido de que hay tiempo para hacer todas las cosas en la medida que uno lo administre bien. Eso es una verdad que está en las Escrituras. Pero este texto específicamente apunta a la diferencia que existe entre, en primer lugar, comprender que este mundo sirve solamente para yo alegrarme en él, comer en él, vivir en él y morir en él, y punto, se acabó y nada más. O todas esas cosas, el gozar, el comer, el beber, el trabajar, son dadas por Dios, y por lo tanto en eso yo encuentro disfrute y aprendo a temer a Dios. Entonces, claro, el administrar el tiempo es una verdad. Es una verdad.
que yo debo aprenderlo, debo administrar administrar bien mi tiempo, ser un buen administrador de mi tiempo, pero no aparece propiamente tal aquí en el texto. ¿Okay? Aparece en otros textos, sí, y una verdad de Dios. El hecho de que Dios tiene tiempo para... Dios gobierna todas las cosas y que hace las cosas en su debido tiempo, en el que Él establece, también es una verdad de Dios, que es una verdad teológica y es una verdad que puede incluso aparecer quizás en las cartas de Pablo. Sí, pero y en me otros refería a estos versículos, entonces no es textos. aplicable. Pero aquí no, propiamente tal no. Uh-huh. Sí, gracias. Sí, de nada. Jocelyn. Yo me acordé, ahora recién Uh-huh. me acordé que los versículos del 1 al 8 siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre son utilizados en funerales. Uh-huh. ¿Qué le ha pasado? O sea, han Sí. escuchado, pero siempre como que el que está ahí dando la reflexión dice, hermanos, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y empieza ahí a Uh-huh. hablar. Sí, sí. Y aquí uno podría usar esos textos en esas situaciones, pero no cortarlo ahí. Porque si uno lo corta ahí nomás, lo que está diciendo es que no hay más esperanza. Se murió y se acabó todo nomás. Y punto, se acabó. Por lo tanto, es polvo que al polvo vuelve y no hay más. Y no hay más. Mientras que los siguientes versículos del 9 al 15 nos dicen si hay más. Porque no es solo el tiempo, nuestro Dios está fuera del tiempo, nuestro Dios es eterno, es atemporal y hace sus cosas eternas. Y una de las cosas que hizo fue su obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y a partir de ahí es que nosotros disfrutamos de esa eternidad. Y de hecho, nosotros también fuimos hechos eternos, cada uno de nosotros, no solo por la obra de Cristo, sino que también toda la humanidad es hecha eterna, por así decirlo. O sea, tiene un principio, pero no tiene un final. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos van a resucitar, unos para condenación eterna y otros para gozo y alegría eternas en el Señor. Es decir, al final de cuentas, todos van a vivir para todos siempre, solo que unos van a vivir para todos siempre en muerte. Van a vivir o morir para todos siempre, van a sufrir el castigo por toda la eternidad. El castigo de Dios por toda la eternidad. Entonces eso obviamente trae aplicaciones para nosotros de un ímpetu evangelista mucho mayor, porque sabemos que la condenación para aquellos que no conocen a Dios es eterna también, y ellos van a vivir eternamente sufriendo el castigo de Dios. Y es ahí donde llegamos al versículo 14 y 15, donde dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, incluyéndonos a nosotros, es decir, esa idea de que tiempo de nacer, tiempo de morir y se acabó, no es tal, porque existe un Dios, porque sí existe un Dios sobre la tierra, y por lo tanto sobre aquello no será añadido, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es decir, ya que sabemos que existe un castigo eterno para todos los seres humanos que no aman a Dios, y hay un galardón eterno para cada uno de nosotros, entonces eso trae también temor sobre todos los seres humanos. Si todos los seres humanos supieran de este mensaje evangelístico de las buenas nuevas y de las malas nuevas que están sufriendo, entonces obviamente se generaría temor en cada uno de ellos o una rebeldía en cada uno de ellos. Y es ahí donde dice, texto un poco oscuro, que tiene que ver con la pregunta de la Katy, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Entonces, en este concepto de eternidad de Dios, tanto lo que ya pasó, lo que ha de ser, o sea, lo que viene en el futuro, también pasó en esta idea de Dios por sobre nuestro mundo
mirando todas las cosas, por sobre nuestra realidad temporal, mirando todas las cosas en lo eterno, y Dios restaura lo que pasó. Ahí está difícil la cosa, lo que preguntaba la Katy, es difícil de entender ese texto, es difícil de entender esa afirmación de que Dios restaura lo que pasó. Hay quienes han... Gerson levantó la mano, así que voy a dejar la respuesta ahí en Ahora pausa. explícala primero, explícala. No, dale no. No, es que yo tengo una... La Katy me está odiando en este momento. O sea, se me ocurre algo que podría hacer, pero no quiero arruinar la explicación. No, Porque dale puede no. que Dale no. es que Dale no. pareciera de que el verso 15 expone nuevamente como lo del mundo caído, en el sentido de que se ve como algo cíclico, en el hecho de que aquello que fue, o sea, lo pasado, es parte del presente, o sea, se vuelve a ver. Aquello que ha de ser, aquello que es del futuro, fue ya, es parte del pasado. Entonces hay como esta relación cíclica, pero Dios va a restaurar aquello que pasó. ¿Por qué? Porque esto es parte también de la condición caída. Qué hombre más sabio. Qué hombre más Era sabio. eso, ¿no? Sí, Es Salomón con nosotros. salomónico. Gracias por explicarlo, Gerson, gracias. Ahora me odia a mí. Oiga, pero yo tengo otra versión y dice algo diferente. A ver, ¿qué dice? Yo tengo la de la América y dice, y Dios busca lo que ha pasado. Y ahí quedé perdida. En vez de Dios restaura lo que pasó. Y dice que busca Lee el texto completo, el versículo 15. lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Súper brígido. diferente, súper diferente. Sí, Yo creo que hay que ir al original. sí. Tráete los papiros, Déjame Guillermo. echar un ojo. Ah, Tráete los papiros. vamos a buscar los papiros. Justo ese texto no lo tengo en papiro. Denme 2 segundos para confirmar algo. Que hay una versión de la Biblia que es muy buena, que es la Reina Valera 2015. Y esa justo no la revisé el día de hoy. Denme 2 segundos. No. No, la Reina Valera 2015 se recuperará en vez de restaurará. Buscará. Es diferente. Bueno, vamos a la idea en sí. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue, ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué tiene que ver esto? En esta idea, como decía Gerson, de ese tiempo cíclico, en esta realidad sin Dios, que no es real, que es falsa. Recordemos que el predicador o Salomón se pone en un supuesto de cómo sería la vida, cuál sería el objetivo de una vida si no existiera Dios. Que ojo, que es un supuesto para mostrar el antagonismo, mostrar, decir, vean lo ridículo que es una vida creyendo que no existe Dios. O sea, es de insensatos, es insensato creer eso, es de rebeldía, como dice un salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es decir, es un tema de necedad. Y es aquí donde en Eclesiastés se buscan mostrar los argumentos de esa necedad. Es decir, si uno cree que no hay Dios, entonces el único objetivo de vida es simplemente rendir en el trabajo y simplemente gozar de ese trabajo y simplemente alegrarse en eso, comer y beber y punto. Se acabó. Y en este capítulo 3 quieren mostrar precisamente eso. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora, entonces si hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir y se acabó, y así sucesivamente. Entonces, y en esa idea cíclica que muestra
el predicador apunta a esto, aquello que fue, ya es o está siendo, como dice en otras partes, lo que ha de ser, fue ya, o sea, ya pasó, y esta idea de acíclica donde hay una intromisión, esta intromisión del eterno, de lo eterno, donde Dios restaura todas las cosas, donde Dios reina por sobre todas las cosas. ¿Okay? Esa es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es yendo al Nuevo Testamento y comprendiéndolo a la luz de una escatología, diciendo cómo, ok, todas estas cosas ocurren, suceden, y Dios restaura a esta idea de creación, caída, redención, donde todo lo que ha sido creado y actualmente es todo lo que cayó y a partir de esa caída está sufriendo. Entonces es Dios quien restaura este mundo que está debajo del sol. Es Dios quien gobierna este mundo que está debajo del sol. Esa es otra forma de comprenderlo. Y una tercera forma es decir, no sé qué puede estar diciendo Salomón con esas palabras. Y sería una buena forma de comprenderlo también. ¿Por qué? Porque este precisamente es un texto oscuro, un texto complicado, donde ese lenguaje también se utiliza en Apocalipsis. También se utiliza en Apocalipsis refiriéndose a la bestia, aquella que era y no es, pero ha de ser. Y ahí se está refiriendo a ciertos poderes de gobierno de la época del Imperio Romano que buscaban perseguir al pueblo de Dios y todo lo más. Y se utiliza esta idea para algo que había actuado, que una persecución que había sido hecha por un emperador, que era Nerón. Después esta persecución había bajado y ya no era, y que después esta persecución se había vuelto a levantar, que ahora es. Y como en todo ese proceso Dios lo gobierna, Dios lo utiliza y Dios cuida todas las cosas. Pero aún así, sigue siendo un texto un poquito oscuro, ¿ya? Así que por eso existen posibilidades de interpretación de ese texto, pero es difícil como decir, no, es esto, sí o sí es esto, ¿ya? Por eso ahí nos detuvimos un poquito más. Pero mirando hacia atrás, mirando todo el texto, podemos afirmar que, en primer lugar, versículos del 1 al 8 muestran este mundo, en este mundo ilógico, sin un Dios, donde simplemente la esperanza se encuentra aquí en la tierra y punto, se acabó, y por lo tanto no hay una vida con un propósito, con un objetivo que trascienda todas las cosas, y por lo tanto una vida material, meramente material. Y de hecho, eso es lo que nosotros vemos en este mundo. A ver si eso me toca hablar ahora, sí, ya. Eso es lo que nosotros vemos en este mundo. Vemos precisamente a todas aquellas personas que viven como si no existiera un Dios. Sus esperanzas son colocadas en lo material. Son colocadas en el trabajo, en el dinero que puedan ganar, en la estabilidad económica que puedan alcanzar, en los disfrutes que puedan tener. Por ejemplo, una persona que no coloca su esperanza en el dinero, lo va a colocar en los viajes que pueda alcanzar, los viajes que pueda realizar, esta iluminación espiritual que pueda alcanzar a través de esos viajes, esa superioridad moral que pueda alcanzar a través de eso. Y eso nosotros lo vemos hoy en día. Esas esperanzas que son colocadas en las cosas de este mundo. Porque no hay más, no hay trascendencia. Simplemente llegar a la muerte y decir adiós para siempre. Pero en Dios encontramos la eternidad. En Dios encontramos un objetivo. En Dios encontramos un propósito. En Dios encontramos una vida que tiene sentido, que puede hacer las mismas cosas. Puede viajar, puede trabajar, puede comer, puede beber, puede gozar, puede hacer todas aquellas cosas, pero teniendo en mente una eternidad y disfrutando de esa eternidad, que es para todos siempre. Y esa es la diferencia que existe entre un creyente, un hijo de Dios, y aquel que vive como si estuviera simplemente debajo del sol. Y eso ocurre solamente por medio de la obra de Cristo.
¿Ok?